Buenos días a cada uno de ustedes, el Señor me los bendiga, esperando que hayan pasado un buen fin de semana. Ah, Nosotros tuvimos un buen fin de semana esta semana, ¿verdad? Esperando que cada uno de ustedes hayan disfrutado sus días de descanso, de convivir con la familia, de pasear, de comunicar. Esta mañana un poco cansados, pero contentos. Fue un gran fin de semana para nosotros y bien. Estamos nosotros viendo el libro de Santiago, somos Faith Orthodox Baptist Church, estamos en el sur de San Antonio, traemos enseñanzas bíblicas, predicamos la palabra del Señor y eso es lo que comunicamos. No se requiere pagar algo por escuchar, simplemente si gusta aprender o conocer algo más de la Biblia que dice acerca de la palabra de Dios, acerca de nosotros los humanos, pues necesitamos estudiar un poco y precisamente estamos estudiando el libro de Santiago. Ya vamos en el versículo 13, que bien podría, vamos a alargarlo hasta el 18, pero vamos a tomar por referencia el 12, Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18. Y el 12 nada más para recordar un poco de lo que se predicó la semana, el domingo pasado, esperando que todos se encuentren bien, deseando que pues se hayan gozado con sus familias, con sus familiares, con sus amigos y que podamos ser de bendición para ustedes, sobre todo. Aquí no se trata de juzgar a nadie, de hablar de religión o de alguien más, sino simplemente de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es un guía de vida para todo creyente, todo cristiano, todo aquel que quiere aprender, escuchar, aprender y aplicar a sus vidas. Escuchando, dice la palabra de Dios que la fe, ¿qué es la fe? El creer viene por el oír y el oír que la palabra de Dios. Dice Romanos, ¿qué? 12:1 me parece, no estoy muy... son versículos que me llegan de repente, ¿verdad? Eh, la fe es algo necesario, no algo, es necesaria en el ser humano para poder salir adelante en su vida. Mucha gente tiene fe en sus carros, en sus muebles, en lo que tengan, a veces como fe. Pero la fe verdadera, la fe salvadora, únicamente la encontramos en la palabra de Dios. ¿Salvadora de qué? De nuestra alma. ¿Qué es lo que predicamos? La palabra de Dios. ¿Qué vamos a aprender? La Biblia. Nadie está obligado a creer o a aceptarlo si no le gusta. Dios no es un dictador ni impone a fuerza las cosas. Por eso tenemos nuestra mente para poder pensar y analizar lo que oímos, lo que vemos y lo que estudiamos. Nomás una recomendación: no juzguemos a un libro por su pasta sin saber qué es lo que hay en él, ¿verdad? Para poder hablar de la palabra de Dios se necesita tener un poco de conocimiento acerca de qué dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de Santiago, pues ya vimos lo que es el beneficio de las pruebas, ya vimos lo que es fe y paciencia. Vamos a ver este día el origen de las tentaciones, porque ¿quién no tiene tentaciones? Todos tenemos tentaciones, en alguna manera u otra. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que son naturales en nuestras vidas, en nuestro ser. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos carne. Hay muchas teorías, hay muchos argumentos, pero la verdad, lo que enseña la Biblia es que tenemos un creador y nos dejó, no nomás nos dejó, nos fue dando una historia que iba a venir un Salvador y el Salvador vino. Ya vino, ya nació, ya vino, lo conmemoramos cada año en Navidad, también ya murió, pues no está muerto, resucitó el tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el ser humano por sí no puede salvarse solo. ¿Salvarse de qué? Rectificamos y lo volvemos a decir. De el tormento no es el infierno, es el lago de fuego. Al final va a ser lanzado, esto en Apocalipsis, el infierno, la muerte y todo va a ser lanzado al lago de fuego, con todos aquellos que no creyeron, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito? Buscar que la gente sepa y que no haya excusa de que a mí nadie me dijo al final. Mi pensamiento es este, ¿verdad? De que
Se pueden enojar conmigo, pero yo tengo que decir lo que tengo que decir. Vale más que se enojen conmigo aquí en vida, temporalmente, y no en la eternidad. Bien. No es una crítica, no es una ofensa para nadie, es una aclaración. Simplemente digo lo que la palabra de Dios dice. Y si me permiten leer hasta en Santiago capítulo 1 del 12 al 18. El 12 es para recordar lo que vimos la semana pasada, un poco de recordar aquello que vimos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que sufre de tentación. Aquí en varón pongámosle el ser humano. Bienaventurado el ser humano que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El 13, y esos versículos son los que vamos a ver del 13 en adelante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. El 14. Si cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, otra vez lo repito para que se entienda, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. ¿Qué es cebado? Bueno, convencido. El 15. Y la concupiscencia, después que ha concebido, produce el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Vemos entonces que nos va hablando muy claramente, ¿verdad? Vemos el 16, dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, no hay cambio, ni sombra de variación. En Él no hay cambio, sigue siendo el Dios desde el principio hasta ahorita, el Padre eterno, el Todopoderoso. El 18. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Si me permiten otros dos versículos para cerrar esta porción de la palabra, dice: por eso mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. El 20, porque la ira del hombre no obra la justicia, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo creo que nos queda muy claro lo que es la tentación, que por qué no debemos caer en tentación. ¿Qué es la tentación? Bueno, aquello que nos atrae, pero que sabemos que es malo. Y sabemos que es malo, y precisamente por eso son las advertencias aquí. No porque no lo podamos hacer, sino porque sí podemos hacerlo. No debemos hacerlo, pero sí lo podemos hacer, bajo nuestra propia responsabilidad, ¿verdad? Ese es el punto principal. Nosotros somos dueños de nuestros actos, nosotros decidimos qué hacemos o qué no hacemos. No me gusta cómo habla el predicador, no me gusta cómo dice la Biblia, no me gusta lo que sea. Pero la cosa es que esta palabra escrita en la Biblia es palabra de Dios. Así lo creemos y así lo hablamos y lo aceptamos y lo aplicamos a nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice el versículo 12? Pero antes de empezar nuevamente, permítame hacer una oración para que el Señor sea el que guíe esta palabra, no yo. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bendición, tu misericordia. Gracias por las bendiciones de la semana, gracias por las bendiciones del día. Gracias por el abrir nuevamente a un día nuevo nuestros ojos. Te pedimos que obres en tus bondades, que perdones nuestras faltas, que nos guíes en tu Espíritu Santo. Aún, Padre, aquellos que no aceptan que hay un Dios verdadero, que te creen en, pues Padre, en cavernícolas, en ovnis, en todo aquello, pero no gustan de tu palabra. Prefieren ser hijos de otra cosa, mas no tuyos, cuando en realidad tú eres el creador de todo. Bendice pues tu palabra, bendice a aquellos hermanos que querían estar aquí, por motivos cualquiera que sean, no han podido, pues tú sabes motivos y razones. Bendícelos ampliamente, suple sus necesidades, sana esas enfermedades, Padre, aún todavía por lo espiritual, Señor, que no se dejen engañar por la mentira del enemigo, porque es muy astuto y él sabe cómo convencer a las personas de que la palabra de Dios no es verdadera, que tú no eres verdadero, Padre,
que tú eres un cuento y que no existes, sabiendo que realmente eres verdadero y cada día vemos nuevas bendiciones. Si levantamos nuestros ojos y vemos los cielos y todo lo creado, nos damos cuenta que detrás de todo esto debe haber una inteligencia con una sabiduría tan grande como la tuya, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, bendice tu palabra, prepara nuestros corazones. Sé con aquellos que están enfermos, que están en necesidad, que están sufriendo pues tribulaciones, Señor. Sé tú con ellos, fortalécelos y llévalos adelante. Sé con este país, con este gobierno, sé con tu pueblo Israel, igualmente, con el verdadero Israel, Señor. Te pedimos también por cada país que está en desarrollo, que están tratando de hacer las cosas diferentes. Ponemos todo en tus santas manos. En Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén. Bien, nuevamente retomamos lo que es la palabra de Dios. El versículo 12 del capítulo 1 de Santiago nos dice: bienaventurado el varón, digamos, bienaventurado el ser humano que sufre de tentación, porque cuando fuere probado, ¿qué es lo que vemos? ¿Por qué dice porque cuando fuere probado? Constantemente el ser humano, y más el creyente, está siendo probado, está siendo probada esa fe, está siendo probado ese conocimiento del Todopoderoso. Lo que pasa es que cuando nosotros recibimos desprecio de aquellas personas que no creen, porque es muy usual, no queremos eso, queremos ser agradables a todos y caerle bien a todos, y eso no se puede. Dice, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios ha hecho una promesa a aquellos que verdaderamente le han creído a Él. No puedo decir que han creído en Él nada más, sino que le han creído a Él. ¿Qué le han creído? Que iba a mandar a su Hijo en su tiempo, para que fuera el que iba a darle salvación a todo ser humano. En Mateo 19, 28 y 29 nos dice, bienaventurado, la bienaventuranza, vaya. ¿Qué es bienaventurado? Feliz, contento, dichoso, en paz, ¿con quién? Si nos lees, ves en Mateo 19, 28 y 29, por favor. Dice la palabra de Dios: y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Y heredarán, gracias Miguel. Vemos entonces que Jesús le digo, de cierto os digo, es una confirmación, de verdaderamente te voy a decir una verdad, que vosotros que me habéis seguido, todo seguidor de Cristo. ¿Quién es todo el seguidor? La iglesia. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Dice, bueno, de cierto digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, en la salvación de nuestras almas, cuando se siente el Hijo del Hombre, atención, en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué va a pasar con la iglesia? La iglesia va a tener que juzgar a las 12 tribus de Israel. Ese privilegio y esa promesa, ¿quién la hizo? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a los seguidores que dicen, es que yo no puedo dejar nada porque pues voy a perder todo, tengo muchas riquezas. Hay una historia de un joven rico ahí en Mateo o en Lucas, no recuerdo bien, que le dijo al Señor, todo has hecho bien, creíste, haces los mandamientos, has cumplido los mandamientos, ahora ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué hizo el joven rico? Se alejó, triste. Por eso en el 29 nos dice algo muy importante, que una pregunta que hizo, no una pregunta, algo que dijo Pedro. Dice, y cualquiera que dejara casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cualquiera que me sigue. ¿Qué dice Mateo ahí el 27, mija?
Dice la palabra de Dios. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Y el 27? Sí, ese fue. Sí, es la pregunta que hace Pedro. Si nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿qué más dice? Y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Muchas personas ponen las iglesias viéndolo como negocio. Y no es una crítica, es una realidad. Cuando el templo no da, cierran ese templo. No importa, la palabra de Dios no fracasa. Lo que pasa es que como la parábola del sembrador cayó en tierra dura del camino, cayó entre piedras, entre espinos, ahogaron la palabra. No es que la palabra de Dios fracase, no es que el predicador fracase, porque el predicador no está hablando de él mismo, está hablando de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es bien tremendo seguir a Cristo, porque es bien hermoso, pero al mismo tiempo costoso. ¿Qué dice Mateo 16:24? Y allí entendemos un poco más qué es seguir a Cristo. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tremendo, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, arrepiéntete de todo lo que has hecho de tus pecados. Porque esa predicación es la principal de Juan el Bautista, cuando vino a preparar el camino del Señor. Que decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que dice aquí, que el Señor dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es el arrepentimiento? Un giro de 360 grados y volver a donde estábamos cuando nos alejamos del Señor, ¿verdad? Por eso nos dice en Hebreos 12, 5 y 6. Y, a ver, mija. Es que no quiero que veas si se me duerme, ¿verdad? Hebreos 12, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: y estéis ya olvidados de la exhortación que como hijos hablan con vosotros, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga y azota y a cualquiera que recibe por hijo. Azota a cualquiera que recibe por hijo. ¿Cuesta seguir a Cristo? Sí. ¿Cuesta creerle a Dios? Sí. Ciertamente no nos cuesta dinero, no nos cuesta riquezas materiales, pero sí cuesta el negarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice 1 Corintios 11:32? Dice la palabra de Dios: mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que seamos condenados con el mundo. Para que no seamos condenados con el mundo. Para que no seamos mundo. condenados con el mundo. ¿Quién es el mundo? Los incrédulos, los que no creen. ¿Por qué Dios nos ama? Porque dice su palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo sabemos, leemos ese versículo, es muy usado, muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, Juan 3:16, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree, constante, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nos está diciendo la enseñanza aquí en Santiago? Que es una forma de vivir que tenemos que aprender, que no es algo con lo que contamos mientras no tomamos una decisión de entender, porque de eso se trata, tener entendimiento, lo que dicen las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios? Una información de vida o muerte. ¿Por qué de vida o muerte? Porque o aceptas a Cristo como tu único vaso salvador, o sigues. En otras palabras, si no eres de Dios, si no eres de Cristo, ¿de quién eres? ¿Verdad? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién le estás sirviendo? Vimos lo que es la riqueza la semana pasada. Lo que es nada más transitorio de la riqueza. ¿Por qué transitorio? Pasajero. Por eso dice, tu vida, tú como ser humano, eres como la hierba. Das flor en la mañana, a mediodía, pero en la tarde viene el sol, seca la flor, se seca la hierba, se seca la flor y se acabó. ¿Qué es la vida del ser humano? Niño, joven,
adulto, anciano, y se acabó. Se acabó. Es tiempo de analizar. En ninguna manera estamos diciendo que las riquezas son malas. La palabra de Dios no dice eso, dice que el amor al dinero es la consecuencia de todos los males en Timoteo, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos entender? Que las riquezas no son malas, sino donde está tu corazón. Ahí en Mateo también dice de la abundancia de tu corazón, habla de la boca, porque de lo que tienes en tu corazón, de eso hablas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestro corazón? No es el músculo que bombea la sangre, no. Es la mente, el centro del ser humano. Ese es el corazón del ser humano, bíblicamente, donde se asientan los sentimientos, las emociones, el conocimiento. ¿Con qué actuamos? Según lo que pensamos, según lo que tenemos en la mente. Si pensamos que nosotros somos dioses, pues estamos bien equivocados, porque Dios nomás es uno. Ciertamente son tres personas en un solo Dios verdadero. Y podemos estar en Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. ¿Verdad? Que dice Juan 14:6. Porque dijo el Señor, confirmando y afirmando quién era Él. Y haciendo la explicación y aclaración de que no hay muchos caminos, no hay muchas verdades y no hay muchas vidas. ¿Lo tienes? Adelante. Dice la Padre de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene, gracias, nadie viene al Padre sino por mí. No es el líder religioso, aunque se diga que él, yo, porque así han sido muchos engañados y han sido cebados y han caído en la tentación de los que hablan bonito. Haz esto y te va a ir bien, haz otro y lee y lee el otro y te va a ir muy bien. No, cree en Cristo y Él te solucionará todos tus problemas. No murió en la cruz para hacerte millonario. No, murió en la cruz para salvar tu alma, no tu vida terrenal. Ahí en Proverbios 15:24, ¿qué dice? Tengo que checar las citas porque pues no quiero equivocarme, no que predique falsa doctrina, sino que también me equivoco en los versículos y lo digo de memoria. Adelante. Proverbios 15:24. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del infierno abajo. Gracias. El camino de la vida es hacia arriba, para apartarse del infierno abajo. O sea que andamos pisando arriba del infierno. Estaba viendo yo un comentario que dicen ahí en las redes sociales, no voy a decir nombres para no hacer publicidad, dice, cuando te tienen bien quebrantado tu corazón y llorando, te atacan la cartera. Pues yo no sé a qué iglesias han ido o con qué personas se han topado. Aquí yo te predico la salvación de tu alma y no te estoy pidiendo nada más que pongas atención y si te gusta, porque es voluntario. Si no te gusta, pues no lo tomes. Si no le crees a Dios, pues bueno, no te sientes obligado a obedecer a Dios, es tu problema, no el mío. Si tú no te sientes obligado a obedecer a Dios, ¿por qué Dios va a estar obligado a bendecirte ampliamente si tú no le crees a Él? Que su Hijo vino a este mundo, ahí en Gálatas 4:4, lo envió. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Porque tenemos que confirmar todo lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, lo que pienso yo, o lo que quiero yo, o lo que creo yo, personalmente. Adelante. Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Amén. A su debido tiempo, no lo dice así, envió a su Hijo hecho de mujer, no dice hecho de mujer y hombre, ¿verdad que no? O de hombre y mujer, dice hecho de mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué nació bajo la ley? Porque Él vino a cumplir la ley para que nosotros gocemos la bendición de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos los que creen en Él, que creen en Cristo Jesús, que le creen al Padre que envió a su Hijo. Que la salvación está ahí, sí, pero tenemos que hacer algo muy importante, negarnos nosotros mismos, tomar nuestra responsabilidad que nos toca como personas inteligentes y seguir al Señor. Es que no estamos diciendo que se encierre en su casa y ya no viva, sino que vea la grandeza de Dios, a los cielos, las montañas, los ríos. Le digo este comentario porque gracias a Dios pues me han llevado a acampar. Digo me han llevado porque tengo varios impedimentos y uno de ellos es el manejar.
Me llevaron a acampar, y ya van varias veces que vamos y vemos las montañas, los ríos y qué hermoso se ve todo. Pero, ¿quién lo hizo? Dios. Vemos en las noches allá, lejos de la ciudad, en la oscuridad, cómo resaltan la luz de las estrellas, la luz de la luna, el cantar de los pajaritos, todo eso. ¿Quién hizo todas esas bellezas? Dios. No fue alguien más. Si hay alguien que piensa que fue alguien más, bueno, pues cada quien. Yo creo en la palabra de Dios. En Génesis me dice que Dios decía y era hecho, ¿verdad? Entonces, yo creo en la palabra de Dios. Yo le creo a Dios. Yo creo en su Hijo Jesucristo. Soy un seguidor de Jesucristo. Y voy adelante tratando de enseñar lo que la palabra de Dios dice. Por eso preguntó Pedro, si nosotros te hemos seguido, pero ¿qué hemos recibido? ¿Qué le dijo el Señor? A ver. Dijo ahí en el 29, Mateo 12, ¿qué? Mateo 19, 29. Y cualquiera que dejara casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, o sea, propiedades, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Y luego vimos, ¿verdad? Que dice Mateo 16, 24, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuesta? Sí. Claro que si al Señor le costó, ¿y él qué había hecho? Él no pecó y dio su vida por nosotros. Lo escupieron, lo abofetearon, lo criticaron y todavía hay quienes dicen, no, es que, no hay es que. Cada quien puede pensar lo que quiera. No todos estamos hechos de la misma manera y vamos a pensar de la misma manera. Pero en una cosa sí debemos estar de acuerdo, que Dios envió a su Hijo para la salvación de nuestras almas, para que creamos en Él y le creamos al Padre. ¿Cuál es el punto? Que debemos estar conscientes de que si recibimos disciplina, ¿qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo? Allí en Filipenses 2, del 5 al 11, vamos a leer esa porción de la palabra para ver la grandeza de ese amor del Señor por nosotros también, ¿verdad? Adelante. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. A la gloria de Dios Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿cuánto padeció? Dice, no, se anonadó, se humilló a sí mismo, no siendo igual a Dios. Ahí en Hebreos 10:5, ¿qué es lo que nos dice? Porque Él es eterno. El eterno vino a la tierra a tener un cuerpo humano, ¿cierto? Dice ahí. Dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Más me apropiaste, así dice, cuerpo. No que el cuerpo era eterno en ese tiempo, hizo un cuerpo por medio de la mujer, sin necesidad del hombre, por obra del Espíritu Santo, para que fuera semejante a hombre, para que Él viniera a salvar lo que se había perdido. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay un paso muy importante que debemos tener en cuenta: creerle primeramente a Dios, porque si no le creemos a Dios, entonces no podemos creer en Cristo. Porque dijo el Señor, el que tiene al Hijo, tiene al Padre, el que tiene al Padre, tiene al Hijo. ¿Por qué? Porque es un solo Dios verdadero. Tenemos que tener en cuenta que Dios nos habla y nos enseña y nos dice las reglas para vivir en este mundo. Pero como dije y digo, Dios tiene democracia divina. Dios no forza a nadie, ni a nadie le quita que exprese sus pensamientos o sentimientos o razones. Pero hay una regla de vida cristiana, espiritual, a la cual Dios nos ha puesto.
para que la llevemos a cabo. Pero si nosotros disponemos nuestro ser, nuestra mente, por eso someteos, ¿verdad? Niégate a ti mismo. Ahí en Santiago dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Someteos a Dios. Niégate tú mismo. Pero antes que todo eso, créele al Padre para que puedas creer en el Hijo. De otra manera no hay un razonamiento. No puede ser el Hijo sin el Padre, ni el Padre sin el Hijo. Así de fácil y sencillo. Y ni el Padre ni el Hijo sin el Espíritu Santo. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. ¿Qué es lo que tenemos que estar conscientes? Que Dios nos deja las reglas para seguir viviendo en este mundo. Como dice ahí en San Juan 17, dijo el Señor cuando estaba próximo a ser crucificado, no son de este mundo, pero están en este mundo. No nos enamoremos de las riquezas porque son efímeras, son pasajeras. La vida en sí no tiene eternidad. Lo que tiene eternidad es nuestra alma en Cristo Jesús. Vida eterna. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Lo que dice Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del infierno, abajo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Piensa que hay un versículo en la Biblia que dice, poner la vista en el cielo, arriba, donde está Cristo, sentado, hacia arriba. En este mundo, en estos momentos, todo es puro material, puro dinero, riquezas, porque todos quieren tener el poder. Y si hay algunas personas que son tan sensibles a las riquezas que con tan poquito creen que ya lo tienen todo, que ya pueden comprar lo que sea. ¿Y cuál es el propósito de tener mucho dinero? Para comprar conciencias. Entonces no hay nada real, todo es ficticio. Te dan porque tienes que dar. No te dan o te quieren o te aman por lo que eres, sino por lo que tienes. Qué triste. Hay hombres muy ricos que están enfermedados con una enfermedad terminal o mortal. Podrán comprar hospitales, podrán comprar laboratorios, pero su salud no la pueden comprar. Así es la salvación. Podrás tener mucho dinero, comprar iglesias, templos y gente y mente, pero la salvación no se vende, es gratis. ¿Tiene un costo? Sí. Seguir al Señor, seguir los mandatos y estatutos que Dios ha puesto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Le crees al Padre? Pues es decisión tuya. La salvación del alma, que es lo principal de la palabra de Dios, el alma del ser humano. Y entre todo eso están las bendiciones de Dios. Hay hombres muy ricos que fueron siervos del Señor. Abraham, Moisés, David, Salomón. Pero ¿saben qué? No se enamoraron de sus riquezas. ¿Pecaron? Sí, pecaron. ¿Fallaron? Sí, fallaron. Porque la palabra de Dios dice, no hay hombre bueno que no peque. No hay un ser humano que no peque. Todos pecamos. Y fíjese bien lo que dije. Todos pecamos. Porque mientras estemos en este cuerpo, podemos caer en tentación. ¿Quién? Hasta el que está hablando. Por eso Santiago 2:5 dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le amen? Podemos decir aquí, está hablando nomás a los pobres. No se refiere nomás a los pobres, a los humildes, a los que se someten a Dios. Se pueden ser hombres millonarios, pero si se someten a Dios, ¿qué están amando? El reino de Dios primero, ¿verdad? Tenemos que entender que, como dice la palabra de Dios, Santiago 2:5 nuevamente, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo y ricos en fe? ¿Qué está diciendo? Ciertamente que el dinero envanece. El dinero a veces hace sentir a la persona que puede más que Dios y que es más que Dios, sin darse cuenta que cada día su cuerpo va envejeciendo. Por más dinero que tengas, por más riquezas que tengamos,
No nos vamos a ser eternos en este mundo. Podremos vivir un poco más con las riquezas, alargar un poquito más la vida, pero tarde o temprano vamos a morir. ¿Dónde están todos esos hombres que iniciaron las riquezas, esos hombres de familias tan ricas que hay ahorita? ¿Dónde están los que iniciaron todo eso? Ya murieron. ¿Por qué? Porque no pudieron comprar la eternidad aquí en este mundo. Están donde es eterno. ¿En qué parte están? No lo sé. ¿Qué decisión hayan tomado cada quien? Porque la decisión se hace en vida. No cuando ya estamos muertos, ya no hay remedio. Recordemos la historia, si los que conocemos la Biblia, la historia del rico y del mendigo. Lázaro, ¿dónde estaba el rico y dónde estaba el mendigo? Pues no por ser pobre, sino por ser humildes de corazón, tener humildad. Tengo muchas riquezas, pero pues nada se compara con esa pobre gente que anda en el mundo batallando. Si Dios me ha bendecido, voy a bendecir a la gente. No, ahorita en este mundo está tan materializado que todo te venden. Y si tienen oportunidad, te sacan hasta el último centavo. Porque su Dios es el dinero. Hay gente en eso, preparada. Es que tú no sabes vender. No, yo no sé robar a la gente. Es que no, yo no voy a echar mentiras para que la gente venga y le predique yo cosas que no son. El templo no es un negocio terrenal, es un negocio de Dios. Por eso dijo el Señor, cuando tenía 12 años, que se perdió. Le contestó a su madre: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es menester estar? Es un negocio, sí, espiritual. ¿Dónde estás haciendo tus riquezas? Hacer riquezas en el cielo, no, el oír no corrompe y no hay ladrón, ¿verdad? Porque donde está vuestro corazón, ahí, donde está vuestra riqueza, ahí está vuestro corazón. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo por lo demás será por añadidura, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto aquí? Que debemos estar conscientes de lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Por eso dice: hermanos míos, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, a los humildes de corazón, en la fe, y herederos del reino que ha prometido a los que le amen. La pregunta sería: ¿amas al Padre? ¿Amas al Señor? ¿De veras? ¿O amas lo que te bendice? El versículo 13, 14 y 15 nos dan una referencia. Dice: cuando alguno es tentado, la origen de las tentaciones, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta alguno. Aclaración: ni Él tienta alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, y la concupiscencia, después que ha concebido, produce el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra la muerte. Porque la paga, dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Dice Job 15:35, a ver si lo tiene Betsy. Job 15:35. 15:35. Dice la palabra de Dios: concibieron dolor y parieron iniquidad, y las entrañas de ellos meditan engaño. Gracias. ¿Y qué viene después de meditar, de caer en la tentación? Concibieron dolor y parieron o tuvieron, se oye, está fuerte la palabra, parieron iniquidad, y las entrañas de ellos meditan engaño. ¿Por qué habla de entrañas? ¿Qué son entrañas? Lo de dentro del ser humano. ¿Dónde se medita todo? Aquí. Hay quienes nomás están pensando a ver cómo engaño a este para quitarle lo que tiene. Porque yo quiero tener más. Yo quiero andar en Las Vegas paseándome. Quiero traer un carrononón, una trocononona. No le hace que deje a algunos muriéndose de hambre. A mí qué me importa. O sea, a Dios sí le importa. Y si conoces la palabra de Dios, cuidado, porque lo que no pagues en vida. Por eso la palabra de Dios es muy... Dice Proverbios 11, 31, 32, si lo buscas. Proverbios 11, 31 y 32. Pongamos atención, por favor. Adelante. Dice la palabra de Dios: el fruto del justo es árbol de vida, y el que prende almas es sabio. Ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Cuanto más el impío y el pecador. Pero el fruto del justo es ¿qué? ¿Fruto qué?
El fruto del justo es árbol de vida. Es árbol de vida. Y el que prende almas o el que gana almas, el que le habla a alguien más. Cuando en un templo se les pide a la congregación que evangelicen, den un tratado, se le diga a alguien, se le hable de Cristo, es precisamente eso, el que gana almas. ¿Es qué? Sabio. Es sabio. A eso Dios le agrada. ¿Y qué dice lo demás? La segunda parte del 32. Ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Gracias. Justamente ¿qué? El justo será pagado en la tierra. ¿Cuánto más qué? El impío y el pecador. El impío y el pecador. ¿Dónde van a recibir? En otras palabras, en vida recibimos la recompensa. En vida también. Sea bueno o sea malo, según lo que hayan sembrado. Eso depende de cada uno. Recordemos siempre que dice Gálatas 6:7, ¿verdad? Son versículos que son muy, bueno, me los aprendí yo de memoria y puedo decirlo porque los leo a veces para que sea de la palabra de Dios, que salga del libro de la palabra de Dios. Son advertencias, son exhortaciones para el creyente y el ser humano. Adelante. Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. No me acuerdo dónde está el tribunal de Cristo, pero va con eso. En Corintios o no recuerdo. Pero debemos tener en cuenta que Dios es justo. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Tus decisiones y mis decisiones son personales cada uno. Ni yo influyo en las tuyas, ni tú influyes en las mías. Lo que tú creas, lo que tú pienses es tuyo, para ti. Las decisiones que tú tomes son tuyas, no mías. Yo estoy donde creo que debo estar. Estoy seguro que debo estar, predicando la palabra de Dios, siguiendo adelante. No nos gustará, pero así es la cosa, ¿verdad? Así es que vamos a ver qué dice. ¿Lo tienes? 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10, ¿qué nos dice? Pongamos atención ahí. Dice la palabra de Dios: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Gracias. Por medio del cuerpo, en vida, lo que hagamos hecho. Saben que la palabra de Dios habla mucho de la mentira, que poco se toma mucho en cuenta. Dice que la mentira, dice la palabra de Dios, viene de Satanás, porque es el padre de mentira. Y le estaba hablando el Señor a los escribas, a los judíos, me parece. Y vosotros la voluntad de vuestro padre el diablo queréis hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Y a veces que nosotros digo nosotros, porque a veces incurrimos en decir, es una mentirilla. ¿Una mentirilla? ¿Sabes qué? Dios no puede ser engañado. Lo que el ser humano siembre, eso mismo cosechará. Y se le dará el pago según Corintios, ¿segunda o primera? 5:10. 2 Corintios 5:10. Según a cada uno. ¿Y es a quién? A los creyentes también. Es necesario que estemos enterados, conscientes. ¿Por qué la insistencia? Porque muchos dicen, es que los pastores nos piden diezmos y atacan tu cartera. No, yo no estoy pidiendo nada. Y soy pastor. Pero no, gracias a Dios, a mí mi Dios me ha dado de todo. Salud sobre todo. Y me ha librado de la muerte, no una, muchas veces, varias veces. Y aquí estoy todavía, aunque muchos no lo creen. Y que eso aquí es gloria a Dios, porque aquí estoy todavía. Y voy a seguir hasta donde el Señor me lo permita. Pero ¿quién es el que está haciendo todo eso? Dios. Y me ha prosperado y me sigue prosperando y yo le doy gracias a Dios por ello. Pero bueno, el punto no es que vine a hablar de mí, sino de la palabra de Dios. ¿Verdad? Salmo 7:14. Nos estábamos hablando de medita en el engaño, ¿verdad? En Santiago 2, Romanos, algo así. Bueno, adelante. Salmo 7:14 dice la palabra de Dios: he aquí ha tenido parto de iniquidad, concibió trabajo y engendró mentira. Hasta el 25. Pozo ha acabado y
dándolo en la fosa que hizo caerá. Su trabajo se tornará sobre su cabeza y su agravio descenderá sobre su mollera. Alabaré yo a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Cantaré. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Gracias, amiga. La palabra de Dios. Todo lo que siembres te va a hacer. Allí en Mateo, no me acuerdo, viene la ley de oro, regla de oro. Donde dice, haz con los demás como quieres que hagan contigo. ¿Verdad? Haz con los demás como tú quieres que hagan contigo. Porque lo que el hombre sembrar, si lo tiene, está en Mateo, ¿verdad? No me acuerdo la regla de oro. ¿Por qué le pregunto a Betsy que vaya a la Biblia? Porque es menester que sea bíblico todo lo que estamos hablando. Adelante. Mateo 7, de 7 al 12. 7, dale. Dice la palabra de Dios, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hicieran con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Amén. Porque esta es la ley y los profetas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz como los demás, como quieres que hagan contigo. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Tarde o temprano, te dice Proverbios 11, ¿qué vimos? 11:32, ¿verdad? Que aquí en vida vamos a recibir justos, pecadores y los malos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Ahora sí que vamos a decir que hay un proverbio en el mundo que dice, de este mundo no te vas sin pagar lo que debes. ¿Qué has hecho? Pues eso espera. ¿No te ha llegado? Pues te llegará. ¿Qué es lo que te puede librar de eso? La oración cambia todas las cosas. Si hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón y le pedimos al Señor que nos perdone, nos perdona. Y Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, porque ya murió Cristo en la cruz por pagar nuestra deuda. ¿Qué nos queda? La misericordia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Aun cuando recibes el perdón de Dios, quedan las consecuencias de nuestros actos. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Acuérdate de lo que has hecho, porque lo vas a recibir. El mal o el bien que has hecho, que has sembrado, eso se trata. ¿Qué es la palabra de Dios? Advertencia, ¿verdad? Para que no digan, no sabía. Efesios 2, 1 y 2. Son una secuencias de la palabra de Dios que nos deja ver la realidad. Adelante. Dice la palabra de Dios, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Ajá. En otros tiempos estábamos sin conocimiento, sin Dios y sin esperanza. Pero dice la palabra de Dios, ahora tienes esa oportunidad en tu vida, de cuando estás vivo. Muchas las veces maltratamos a nuestros familiares, los tratamos mal, sin darnos cuenta que un día partirán, ¿verdad? Por eso es tiempo de analizar, ver qué estoy haciendo, porque lo que estoy sembrando, eso mismo cosechará. ¿Fuiste niño? ¿Fuiste hijo? ¿Fuiste joven? ¿Y eres un adulto? ¿Ahora eres padre? ¿Ahora eres abuelo? Acuérdate, lo que sembraste, eso cosecharás. Todo aquello que está a nuestro alcance hacer con los demás, el bien, hagámoslo. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. El que conoce la palabra de Dios y la ignora, no sabe en la que se está metiendo. Miren, es que yo soy cristiano, hablo como cristiano, soy cristiano, vivo como cristiano. No, pero no aplica la palabra de Dios. Mateo 7:21, adelante. Déjenme explicar algo. No basta saber, no basta conocer. Tenemos que aceptar y practicar. ¿Por qué? Por esto.
Mateo 7:21 dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Adelante, adelante. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Qué versículo es ese? 23. El versículo, ¿qué? 23. 23 del capítulo 7 dice: ni profetas profetizaban en tu nombre, ni hacedores de milagros, ni puedes hablar en lenguas, puedes hacer lo que tú quieras, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada. Por eso dice: en aquel día me dirán, yo predicaba tu palabra, yo hablaba como cristiano, pero nunca lo viviste como cristiano, nunca hiciste la voluntad de Dios, hiciste tu voluntad, no la voluntad de Dios. Es que es muy aburrido y muy difícil, es difícil y aburrido cuando no aceptas que la palabra de Dios es verdadera, cuando no crees que Dios es real. Para creer que vamos a recibir es necesario pedir, pero pedir con fe, sabiendo y creyendo, dice Hebreos, que Dios es verdadero, existe, no es una ilusión, no es una fantasía, es una realidad. Y así como debe ser realidad el convencimiento que debe haber en tu corazón y de todo ser humano de que el Hijo de Dios vino a este mundo y no tuvo pecado y pagó tus y mis pecados. Porque muchos dicen: es que los soldados romanos, es que los judíos, es que no, Él sabía que iba a morir. El Señor vino y puso su vida. Dice en San Juan, dijo el Señor: nadie quita mi vida, yo la pongo de por mí, porque mi Padre me prometió que yo puedo ponerla y volverla a tomar, ¿verdad? Pero Él sin pecado, porque ese amor que Dios tiene para la humanidad lo representa Jesucristo. No es un amuleto, no son palabras mágicas, es poder de Dios. ¿Quieres probar las delicias de ser hijo de Dios? Acepta a Cristo en tu corazón para que veas. No sigamos el mal, porque el que sigue el mal termina mal. El versículo 15, ¿qué nos dice? El versículo 15 nos dice: y la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Lo malo, vamos a decirlo así nada más. Y la concupiscencia, después que ha concebido, o sea que va a dar el fruto. Y la concupiscencia, después que ha concebido, produce el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Ya vimos que dice Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Si lo tienes para leerlo completo, mija, porque dice algo más ahí. Romanos 3:23. Porque cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado, no es 3:23, es 23. 6:23. Siempre me equivoco en los 13. En los 6. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, mija. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay muchos caminos, podemos tener muchos pensamientos, podemos pensar que podemos hacer mucho, y tal vez sí, pero no salvar nuestra alma. ¿Por cuánto podemos pagar por nuestra alma? Dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos pagar? Nuestra sangre no es santa, no es pura para pagar pecados. El único capacitado para librar a la humanidad del pecado es Cristo Jesús. Por eso dice allí en Hechos 4:12, nos dice algo muy importante que debemos tener en cuenta. Y ya hemos visto suficiente como para darnos cuenta quién es el Salvador. Y lo sabemos. Y nos lo han dicho quién es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Lo tienes, mira? Hechos 4:12. 12. Dice la palabra de Dios: y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, gracias, porque en Cristo hay salud. ¿Quién? Hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que hay salvación, sino en Cristo Jesús, ¿verdad?
¿Qué es lo que tenemos que ver? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, es fácil seguir las reglas porque está el Espíritu Santo con nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos la capacidad y el poder, porque es poder de Dios, potencia de Dios, decir lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De otra manera, si no tenemos ese poder, nos engañamos nosotros mismos. Estamos mal, tenemos que reaccionar y analizarnos, como dice que segunda de Corintios 13:5. Es que son versículos que me vienen y muy repetidos, sí, pero verdaderos. Adelante. 2 Corintios 13:5 dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Si vosotros estáis en Cristo, ya no sois reprobados. Si tienes a Cristo contigo o lo tengo conmigo, ya no somos reprobados, somos hijos de Dios. Por cuanto oímos la palabra de Dios, porque ¿qué dice Romanos 10:17? Porque la fe viene, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso dije, no juzgues un libro por su pasta, o simplemente porque alguien dijo que son mentiras, o porque le escribieron los hombres, como usualmente dicen. Es que se contradicen. Oh, sí, ¿dónde? Si estudias la Biblia, no puedes ser engañado, ¿verdad? Porque el conocimiento te da el poder de saber que estás protegido, como dice el Salmo 91, todo el Salmo, pero el principal del 1 al 3. ¿Verdad? ¿Qué dice el Salmo 91 del 1 al 3? A ver. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo ¿qué? La sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, ¿verdad? Esperanza mía, en él confiaré, ¿verdad? Mi Dios, en él confiaré, porque él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? El que siempre te está aconsejando, que te hace pensar mal, que nos hace ir mal. ¿Por qué? Mientras estemos en este cuerpo, estamos expuestos a ser atacados. ¿Por quién? Por el enemigo del hombre, pero principalmente de Dios. Porque él aborrece todo lo que sea de Dios. Si piensas que por ser cristiano no vas a sufrir tentaciones, déjame decirte que no es cierto. Es cuando eres más atacado en tu carne, en tu avaricia y en tu orgullo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Realmente estamos sirviéndole al Señor? ¿Realmente estamos viviendo una vida cristiana? ¿Realmente estoy entendiendo lo que la palabra de Dios me dice? Me han dicho varias veces que la Biblia dice muchas cosas, sí, pero para vida eterna, para tu conocimiento. Un abogado tiene que ir a estudiar leyes para saber leyes. Y si no lees la Biblia, ¿cómo puedes decir? Es que no es cierto. Para leer la Biblia, por leer la Biblia, te llega el conocimiento, el entendimiento. Hay muchas cosas grandes y maravillosas que la palabra de Dios dice que cuando la oímos, tenemos la oportunidad de entender, de comprender y de aprobar, pero a aceptar, porque podemos entenderla, aprobarla, pero no aceptarla, porque no nos conviene. Ahí es donde está el peligro, ¿verdad? Hay un versículo, no me acuerdo ahorita que está, que dice que cuando el ser humano oye la palabra de Dios, el espíritu inmundo sale de esa persona, ¿verdad? Está en Mateo, es 40 y tantos los versículos. ¿Por qué le digo a ver si? Porque pues no se me viene a la mente y tengo que decirlos, porque están ahí para enseñarlos. ¿Lo tienes? 44, no me acuerdo. Me meto a ver sin problemas porque
A veces no me acuerdo, sé que está en el Mateo, pero no me acuerdo exactamente en qué. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Dios nos da la oportunidad de tomar las decisiones. Dios puso en nosotros libre albedrío, no hizo robot. Somos seres humanos que tenemos decisión propia. El oír nos puede dar el conocimiento de lo necesario para entender realmente a qué vinimos a este mundo. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué? Hay algunos que dicen que fueron los extraterrestres, hay algunos que dicen que venimos de las cavernas, que el eslabón perdido. Yo les he de decir que ni de las cavernas, ni de los ovnis, ni nadie más, sino lo que dice Génesis. El hombre fue hecho de la tierra y la mujer de la costilla del hombre. Así dice Génesis y así, para mí así es. ¿Lo tienes? Mateo 12. Mateo 2, 12. 12. Mateo 12, ¿qué? 43. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. ¿Todo? Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Hasta ahí. Entonces vemos que la palabra de Dios nos dice, mira, cuando oís la palabra mía, viene la fe, pero se te sugiere, se te habla de manera amable, no queriendo obligar a nadie, pero déjame decirte lo que pasa. Ahí está. Cuando el ser humano oye la palabra de Dios, el espíritu inmundo que habita en ese ser humano, ¿a poco estamos todos? Sí, hay un espíritu inmundo, enemigo de Satanás, que desde tu nacimiento y mi nacimiento está esperando el momento para poder tomar control de nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Porque somos dirigidos, no nos puede controlar completamente, pero sí puede guiarnos a hacer las cosas que no debemos. Y cuando oyes la palabra de Dios, viene la luz del Evangelio y te alumbra. Y ves la realidad de las cosas. Pero no me conviene aceptarlo, lo entendí, lo aprobé, creo que es bueno, pero no lo acepto porque no me conviene. Por eso anda el espíritu por partes secas, áridas, y regresa a su casa, dice, y la encuentra acomodada. ¿Por qué está acomodado? Porque Dios es un Dios de orden, y acomodó todo en ese corazón de ese ser humano. Pero como no hay nadie habitando allí, ese espíritu va y trae otros 7 espíritus peores que él, y vienen a habitar en ese ser nuevamente. ¿En quién? En ese, y su estado viene a ser peor que el primero. Mateo, capítulo 12, versículo, ¿qué? 43 al 45. 43 al 45. Bíblicamente, si tiene Biblia, chéquelo, porque no estoy hablando de mí mismo. ¿Por qué? Porque después viene ese mal y es más difícil que esa persona entienda. Dice Job 15:35. A ver, porque duele, eso duele. No es tan fácil tampoco, eso duele. Dice, concibieron dolor y parieron iniquidad, y las entrañas de ellos meditan engaño. En las entrañas de ellos meditan engaño. Ya lo habíamos leído, pero el punto es aquí. Muchas veces se escucha la palabra de Dios y no nos conviene. Hice un comentario y lo vuelvo a hacer. Esas sectas que han aparecido inclusive últimamente en México, una secta, no voy a mencionar nombres, vienen y engañan a la gente. Y son llevados y la gente, ay, mi pastor, ay, el ungido de Dios, ay, el profeta. No, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, es el Señor, no es el predicador, no es el profeta, no es el evangelista, no es el pastor, no es aquellas personas que se dicen ungidos de Jehová. Porque todo creyente es ungido de Dios. Lo que nos recomienda la vida es la llenura del Espíritu Santo, el conocimiento, la sabiduría y la humildad para recibir lo que Dios nos da, sea poco o sea mucho, que regularmente es mucho más de lo que merecemos. Porque si no hacemos o ponemos atención
a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo, lo que dice la palabra de Dios es espíritu. Ya salió de ti y oíste y te gustó y lo aprobaste, pero no lo aceptaste. Es que me limiten mi negocio, es que no puedo robar a gusto, es que no puedo transarme a alguien, es que no puedo chorearme a alguien, perdón las expresiones, pero es la palabra que usan. Es que no, es que le piqué los ojos para poderle sacar, si no, ¿cómo? El que no tranza no avanza, dicen por allá en México. ¿Qué es lo que ellos no dicen? Lo que tú hagas en tu vida, eso mismo vas a cosechar. Las riquezas son pasajeras, la vida eterna es eterna. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viendo? Salmo 7:14. Aquellos que hacen la maldad, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay en sus vidas? Dice la palabra de Dios, he aquí he tenido parto de iniquidad, concibió trabajo y engendró mentira. Ajá, es lo que le pasa al que no cree, que viven de esa manera buscando riquezas. He aquí, ha tenido parto de iniquidad, concibió trabajo y engendró mentiras. Muchas de las veces pensamos que podemos pasar por alto todas las cosas que Dios nos dice, nos enseña, nos da la oportunidad de poder entender ampliamente, pero no, hombre, ese pastor viene sobre mi cartera, no, le dijo, no me acuerdo si Pablo al mago Elima cuando quiso comprar el poder del Espíritu Santo, tú y tu dinero perezcan, compadre. Dios no necesita tu dinero, Dios no me necesita ni a ti ni a mí, nosotros somos los que necesitamos a Dios. Una exhortación en el creyente, el 16. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué dice? No erréis, no te equivoques. A ver, ¿qué dice Romanos 6, 21 y 23? Ya lo leímos, ¿no? Pero no, ¿verdad? Ya mero. Romanos 6, ¿qué? 21 y 23. Dice, ¿qué fruto pues teníais de aquellas cosas de cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vosotros frutos la santificación y por fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo importante para Dios y nuestro Señor Jesucristo? Tu alma, porque el alma tiene vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? 1 Corintios 6, 9. Vamos a ver esa advertencia y voy a ir un poco más a prisa para no hacerlos tan tardado porque ya me alargué un poco. 1 Corintios 6, 9. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los que se echan con varones. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, nos da una lista que podemos entender muy ampliamente. No que no la entendamos, ¿verdad? No voy a profundizar en este versículo porque puede ofenderse varias personas. No se trata de eso. El hecho de que hagan las cosas como yo no las hago no quiere decir que tienen que hacerlas como yo, sino como Dios los guía a hacer. 1 Corintios 6, 19, y depende de qué Dios, ¿verdad? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Es mi cuerpo? Ya ven que no, ¿verdad? ¿De quién somos los cristianos? De Dios. Entonces, ¿cómo debe vivir? Acatando la voluntad de Dios. Aquellos que decimos que somos cristianos, si realmente somos cristianos. Si no nos pasa como 2 Corintios 10:5, porque es una advertencia muy clara. Examinaos a vosotros mismos, si es que estáis en Dios, ¿verdad? Si Cristo Jesús mora en vuestro ser, si no, sois reprobados, ¿verdad? El 17, para ir más rápido, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ah? No, Él no cambia, nunca cambia. Juan 3:27.
Dice la palabra de Dios, y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir algo si no le fuere dado. Malaquías 3:6. Dice la palabra de Dios, porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque la misericordia de Dios es grande. Gracias, amigo. Porque Él espera que todos acudamos al llamamiento que tiene su palabra a salvación. El 18 dice, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Nosotros somos engendrados por la palabra de Dios, entonces la fe viene por el oír, y el oír la palabra, y la palabra de Dios nos engendra. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo Jesús. Ya que el verbo fue hecho carne. ¿Verdad? En Apocalipsis 14:4 nos dice algo muy tremendo. Nos dice lo que vamos a recibir también. Adelante. Apocalipsis 14:4. 14:4 dice la palabra de Dios, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Para Dios y para el Cordero. Podemos decir, es que pues yo me casé, no está diciendo que no te cases. Dice, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, no con la mujer, con tu esposa. No nos equivoquemos. No está diciendo que no te cases, porque son vírgenes en el mundo. No se contaminaron, no anduvieron de lecho en lecho con mujer y mujer, es lo que está diciendo. O con persona y persona. No nomás el hombre, sino también estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados entre los seres humanos o los hombres, dice, por primicia para Dios y para el Cordero. Hay esperanza, hay una esperanza muy maravillosa. ¿Quieres ser de Dios? Pues bueno, depende de ti. ¿Eres cristiano? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O estás haciendo lo que a ti te conviene y lo que tú quieres? Bueno, tienes la opción. Cada quien puede hacer lo que le dé su gana. Cada quien puede tomar su decisión. Si sigo a Cristo, no sigo a Cristo. Si hago su voluntad, no la hago. Es que no me gusta cómo predica el pastor. No estoy aquí para que te guste. Estoy aquí para que entiendas, sepas. En ninguna manera estoy aquí para agradarle a nadie, sino a Dios, ¿verdad? Yo te traigo la palabra de Dios. ¿Te gusta? Analízala, piénsalo. Es tu alma. Este cuerpo aquí se queda. Este cuerpo se va a la tierra. El espíritu de vida, que es el que mora en nosotros, va al Padre que lo dio. Y nuestra alma, que es un ser que estamos dentro de este cuerpo de carne, va a ir donde tú lo mandes. Dios es bueno, sí, pero pone reglas, porque no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios y pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a su Hijo como su único y vasto Salvador. Entonces pasamos a ser hijos de Dios. ¿Cómo estás tú en tu vida? No me toca juzgar. Hay 3 voluntades en este mundo. La del Dios, el Padre, la del enemigo y la tuya y la mía y la de todo ser humano. ¿Cuál voluntad estás siguiendo? Por eso dice allí en Santiago 4:2, me parece, someteos pues a Dios. ¿Verdad? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Si es 4:2 o 4:7? Déjame rectificar porque me quedo con la idea que no lo dije correctamente. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Es algo tremendo. Ya vimos lo que dice Mateo 16:24, ¿verdad? Si alguno quiere venir antes de ser seguidor de Cristo, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Tenemos que someternos a Dios, creerle a Dios y luego creer en su Hijo. ¿Pero por qué tenemos que creerle a Dios? Porque antes de Cristo vino Juan el Bautista predicando. Ahí en Lucas me parece que viene predicando el arrepentimiento de pecados. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego dijo el Señor, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Estás dispuesto tú a seguir a Cristo?
¿Estás dispuesto a ir al reino celestial o prefieres este mundo? Este mundo es pasajero. Te invito a que analices la palabra de Dios, que veas si realmente, aún siendo cristiano, no vaya a ser que pase como Mateo 7:21. Mucho conocimiento, muchas decisiones, pero pocas conversiones. ¿Qué es lo que debe de haber? Una conversión en nuestras vidas. Déjame comentarte esto nada más y termino. Los cambios en nuestra vida no son instantáneos. A unos es rápido, a otros se tarda mucho. Debemos orar por aquellos que se han alejado del camino del Señor. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, principados y potestades, ¿verdad? Gobernadores de oscuridad, lo espiritual. Oremos por aquellos que, pues conociendo la palabra de Dios, se han apartado. Aquellos que alguna vez predicaron, aquellos que alguna vez creyeron, que Satanás no los siga cegando, como dice Corintios 4:4, me parece, 1 Corintios 4:4, porque el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos. Esperemos que les alumbre el Evangelio, la palabra de Dios. Esperemos que, pues, me puedan criticar a mí todo lo que quieran, pero no a la palabra de Dios. Es para aprenderla, analizarla y tomarla en cuenta. Permítame hacer una oración y terminamos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por tus bondades, tu misericordia. Sé tu Espíritu Santo el que guíe, el que, Señor, hable a los corazones. Enséñanos de una manera que el ser humano pueda entender qué es lo que tú quieres para la humanidad. Ciertamente en estos momentos el mundo ha cambiado tanto, que hay tanta incredulidad de tu palabra, de tu bondad, de tu misericordia. Aún durmiendo, Señor, no se dan cuenta que están expuestos o estamos expuestos, todo ser humano, a no abrir nuestros ojos nuevamente. Por eso que, Señor, tu palabra sigue siendo predicada, para que todo aquel que crea en tu palabra alcance el propósito de la venida de tu Hijo a este mundo. El que creamos en Él y obtener de esa manera vida eterna y ser llamados hijos tuyos, Padre. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro, perdón nuestros pecados. Amén. Señor me los bendiga, esperamos que haya sido bendición para ustedes. Recuerden, cada domingo tenemos servicio, 1 hora, estamos al sur de San Antonio. La dirección dice 24, estamos en Facebook. Que el Señor me lo bendiga, en YouTube también. Que me lo bendiga, gracias.